En los últimos meses, las intoxicaciones por monóxido de carbono crecieron un 64% en todo el país. Para que tengas una idea, en lo que va de 2024 se notificaron unos 465 casos según el Ministerio de Salud de la Nación. Comparado con 2023, solo se habían registrado 284 casos. Estamos atravesando una ola de frío polar, entonces es clave saber cómo prevenir accidentes por monóxido de carbono, porque ¿qué es lo más importante? Que son evitables. De todo esto vamos a hablar después de la siguiente presentación. Auspicia el nuevo Framintrol Energy, Resveratrol suizo potenciado con ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3. Nuevo Framintrol Energy. Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Estamos al aire con Verónica Argañarás, ella es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Naturgy en Argentina. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Verónica, ya me quiero meter en la primera pregunta, porque es un término que se escucha mucho, pero quizás la gente no sabe bien qué es. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es el monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono se produce por cualquier fuente que genere una combustión, ¿no? Uh-huh. Puede ser gas natural, puede ser producto del uso de brasero, y este gas que es justamente tóxico y que puede llegar a ser letal, se da cuando, en el caso del gas natural, hay una combustión que es incompleta. Esta combustión que es incompleta genera el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, esto que vos indicás que se da en esta época del año más que en el resto del año, o sea, un aparato puede tener un problema de funcionamiento en cualquier momento del año. Uh-huh. Pero para la época en que baja la temperatura, y más con estas temperaturas que estamos teniendo extremas, con este frío polar que se hizo sentir bastante y fue sostenido, ¿no? Durante varios días, lo que nosotros tendemos a hacer es a cerrar todo en el domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un artefacto que está con alguna falla, con algún desperfecto, y tenemos todos los ambientes cerrados, ese gas que es tóxico y que puede llegar a ser letal queda atrapado en el interior de la vivienda y dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición puede llegar a ser letal, ¿no? O sea, muchos accidentes fatales que nosotros tuvimos oportunidad de tomar conocimiento se dan en esas situaciones, en esas circunstancias. Generalmente puede ser porque, no sé, por ejemplo, un artefacto que está con un problema de funcionamiento que puede ser un calefón, un calefactor que lo dejas encendido durante la noche o el mismo piloto del calefón, nos acostamos a dormir y todas esas horas de exposición con todo cerrado, sin ninguna ventilación, puede llegar a producir un accidente fatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el invierno, al estar con algún problema, con alguna falla y estar todo cerrado, podemos llegar a tener estos accidentes fatales, ¿no? Entonces, las recomendaciones que damos todos los años para esta época del año es justamente hacer revisar los artefactos, quizás un calefactor que no lo utilizamos durante varios meses puede llegar a tener el quemador sucio y eso puede llegar a hacer que la combustión no sea completa y la llama pierde su coloración azul, que es la coloración que debería ser la normal, se convierte en una coloración rojiza, anaranjada. También otra característica propia del monóxido de carbono es que deja manchas de hollín en la pared o en la cacerola, por ejemplo, donde se produjeron accidentes de este tipo, se encontraron esas manchas de hollín que se pueden dar justamente o en un calefactor o en un calefón. Otra situación que se produce son las ventilaciones de estos artefactos que, por ejemplo, un calefactor que es tiro balanceado, verificar que la ventilación esté funcionando correctamente, no taparla para que no ingrese aire frío. Se dan también muchos estos casos que se encuentran tapadas las ventilaciones para que no permitan el ingreso de aire frío, o las rejillas que nosotros exigimos para poder habilitar una instalación de gas natural, también las tapan para que no ingrese aire frío. Entonces,
estar atentos a estas situaciones, verificar también que el conducto de evacuación de gases del calefono, del termotanque, esté funcionando bien, que esté justamente ventilando hacia los 4 vientos, que no tenga tapado el sombrerete, que también es otra característica propia en situaciones donde se producen accidentes. Y la cocina, utilizarla para cocinar y no para calefaccionar la vivienda, Claro. también es otro consejo importante tener en cuenta para esta época del año. Clarísimo, Verónica. Entonces, una de las cosas que todo es importantísimo lo que dijiste, pero hay que prestar mucha atención al color de la llama, el quemador de los artefactos, ¿no? Yo una llama Así es. y ahí no, o sea, apago automáticamente, algo está andando mal. Es una señal importante. Exactamente. Hacer revisar ese artefacto por un gasista matriculado. Nosotros en la página web de Naturgy.com.ar podemos encontrar el listado de gasistas matriculados que están habilitados, hacerlos revisar ante cualquier situación que nosotros veamos que puede llegar a ser fuera de lo normal. Y bueno, y ante cualquier síntoma que pueda presentarse también consultar a un especialista, abrir las ventanas, ventilar los ambientes. Los síntomas que puede llegar a producirse por una intoxicación por monóxido, quizás lo podemos llegar a atribuir a otras situaciones, como puede ser dolor de cabeza, náuseas, descomposturas, pero estar atentos a estas señales y a estos síntomas para prevenir estos accidentes. Bien, Verónica, te hago las dos últimas. La última con respecto a monóxido de carbono. Uno, lamentablemente, hace poquitos días, lees todos los días, en época de frío, tragedia en Córdoba, una familia que encendió la calefacción y murieron todos. O sea, pensás que, todavía no hay la suficiente conciencia de esto, ¿no? Porque la estadística dice que los casos aumentan todos los inviernos. Por eso es tan importante el rol que ustedes cumplen, ¿no? Porque esto es difundir, comunicar y reforzar todo el tiempo el mensaje, porque evidentemente uno está con tantas cosas en su vida cotidiana, en su día a día, que no lo tiene a esto presente e incorporado. Entonces, cuanto mayor difusión, cuanto mayor comunicación, nosotros, cumpliendo el rol que tenemos cada uno, evidentemente se puede prevenir y se pueden evitar ese tipo de accidentes. Se pueden evitar, es lo más importante. Así que, exactamente, sí. Bueno, sí. Verónica, con respecto a ver, ¿qué es el consumo responsable del gas natural en los hogares? ¿Qué se entiende por ese concepto? Y hacer un consumo responsable tiene que ver con utilizar el servicio de la forma en que por ahí tenemos hábitos de uso que no son los más responsables y, por ejemplo, dejamos prendido un artefacto en el momento en el que no estamos para que cuando lleguemos a la casa esté calentita, por ejemplo, por decirte un ejemplo, o tenemos el calefono, el termotanque en una temperatura que hace que tengamos que abrir también el agua fría en vez de regular para que esté en una temperatura acorde sin necesidad de mezclar agua fría y agua caliente. También al cocinar tenemos que procurar que el tamaño de la hornalla no supere la base de lo que estamos utilizando para cocinar, tapar las ollas o lo que estemos utilizando para calentar agua o cualquier otra, lo que estemos cocinando. Y bueno, y lo que tiene que ver es con el uso que sea consciente para que en función a eso podamos nosotros mismos controlar lo que después terminamos pagando, porque el servicio de gas natural tiene diferentes categorías en función al consumo, tanto el cargo fijo como el cargo variable. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un uso que sea responsable de un recurso que es definitiva finito, no es infinito, estamos también controlando lo que terminamos pagando, ¿no? Cuanto menor uso, también vamos a tener una categoría que sea más baja y el valor de esa categoría que pagamos también va a bajar, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Verónica Argañarás, ella es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Naturgy en Argentina. Te agradecemos muchísimo la claridad con que has explicado este tema en Noticias de Salud de Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición. Te mandamos un saludo grande.
Auspició el nuevo Framintrol Energy, una fórmula de avanzada para ayudarte a prevenir las enfermedades del envejecimiento y a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás.